¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Efesianos, es jueves, es un bonito día para adorar a Dios, ¿no es cierto? Para estar en casa con nuestros seres queridos, aislados de la gente, pero no de la fuente. Ese va a ser nuestro eslogan, ¿no? Aislados de la gente, pero no de la fuente. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este día, le doy gracias a Dios por el día de ayer, le doy gracias a Dios por todos los años que Dios nos ha bendecido. Quiero recordarte, somos la familia Hernández, somos cristianos de tercera, de cuarta generación. Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero compartir contigo hoy acerca de un pasaje de la Biblia que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho hablar de él. Me gusta mucho la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. Me llama mucho la atención que Dios escoja un pueblo débil para manifestarse en la tierra. Obviamente Dios tiene sus planes. Si hubiera escogido un pueblo grande, el pueblo grande hubiera dicho que era por su poder, por sus armamentos, sus soldados, por la cantidad de armas que tenía. Dios tiene que escoger entonces un pueblo humilde, un pueblo pequeño. 80 personas salieron de los lomos de Jacob y entraron a Egipto, y 3 millones salieron de Egipto 430 años después. De una familia de 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Dios hace una nación grande y poderosa. Luego tiene un trato muy especial. Me gusta mucho cómo Dios trata con el pueblo de Israel. Me encantan los deseos que Dios tiene para su pueblo. No nada más su pueblo Israel, su pueblo, tú y yo somos su pueblo. Me encanta lo que Dios tiene para ellos. Me encanta el deseo que hay en Dios de que ellos se acerquen a Él. Voy a leer una parte donde ellos acaban de salir, tienen unos cuantos días de salir de Egipto. Los milagros, de las plagas, la muerte de los primogénitos, el milagro más grande yo creo que sucede. Está todavía tierno, está todavía fresco en la mente de ellos. Obviamente ellos están pensando, wow, nos ha sacado nuestro Dios es poderoso. Y voy a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 19, quiero leer solo unas partes, del plan que Dios tiene para el pueblo de Israel, el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel y el plan que Dios tiene para nosotros. Observa, pero vamos a orar, no nos vamos a aventar sin orar. No hagas nada, absolutamente nada sin orar. Amén. Siempre ponte en las manos de Dios. Siempre quiere la bendición de Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por la oportunidad que me das de llegar a mis hermanos, de llegar a mis hermanas, de llegar a sus hogares y traer esta palabra poderosa. Señor, yo te bendigo, te doy gracias. Yo sé que esta palabra, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Te doy gracias por bendecirnos, te doy gracias porque hay una bendición al que escucha, te doy gracias porque hay una bendición para el que la lee, te doy gracias porque hay una bendición para el que obedece, el que no es oidor olvidadizo, sino para el que la obedece también. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus casas. Si alguno de ellos está enfermo, pido que a través de escuchar ellos esta palabra sean sanos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ok. Voy a leer en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Empiezo desde el versículo 3. Moisés es un gran nombre de Dios. Es el estadista, es el hombre escogido de Dios. Moisés es el líder indiscutible. Moisés es el líder indiscutible de Dios. Observa, dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Siempre me llama la atención esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, así hablarás a los hijos de Jacob y a los hijos de Israel? Y yo creo esto. Te voy a decir la razón por la que yo creo. ¿Por qué es muy representativo esto? Jacob muestra lo peor del hombre. Jacob, hermanos, el nombre significa suplantador, mentiroso, el que no tranza, no avanza.
Jacob significa lo peor del hombre. Jacob sale corriendo de la casa de su padre, hermano, sale corriendo porque acaba de engañar a Isaac. A su hermano lo anda buscando, lo engañó 2 veces, le robó la primogenitura, le robó la bendición. Jacob es lo peor del hombre. Pero observa cómo Dios le dice a Moisés, dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, usa los 2 nombres que Jacob tiene, que este hombre tiene. Usa Jacob e Israel. Porque cuando uno llega delante de Dios, cuando uno llega delante de la presencia de Dios, cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón, llega uno siendo una persona vil, una persona mentirosa. Lo peor del mundo, lo peor, lo peor. Tú no sabes quién está a tu lado. Dile a tu vecino que está a tu lado: ay, yo no sé quién está a mi lado. Tú no sabes quién está a tu lado en la iglesia. Tú no sabes quién está a tu lado donde vas. Esto va a pasar cuando llegues a algún lugar, a alguna oficina. Tú no sabes quién está a tu lado. Pero me llama mucho la atención que Dios le dice a Moisés: voy a bendecir a Jacob, los hijos de Israel. Israel significa príncipe de Dios. Israel es el nombre que Dios le da a Jacob después de su encuentro. Viene de regreso Jacob y se encuentra con el ángel en Betel, en la casa de Dios. Qué interesante es esto. Y se encuentra con Dios y Dios le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob no sabe, y Jacob le pregunta y le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le dice: bueno, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Y Jacob tiene que decirle: me llamo Jacob. O sea, soy mentiroso. Jacob significa suplantador. Soy tranza. Soy el tranza. Entiende esto. Esta era la única vez en que Jacob había sido sincero. La última vez que le preguntaron ¿cómo te llamas? La última vez que le preguntaron ¿cómo te llamas? Fue su padre que le dijo: ¿no eres tú mi siervo, mi hijo Jacob? Y él dijo: no, yo soy Esaú. Aquí Dios le habla y le dice: ¿qué quieres? Dice: me llamo Jacob. Tiene un encuentro allí con Dios, Jacob, y se convierte en Israel. Dios le dice: tú vas a ser de ahora en adelante Israel. Muy interesante, me llama mucho la atención esto. Entonces, dice: y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Este pasaje, hermanos, a veces leemos la Biblia, a veces no entendemos muy bien los conceptos, ¿no? El águila trabaja de esta manera. El águila, el muchacho, el aguilucho se dice, águila, qué bonito nombre, ¿no? El águila, como las águilas del... Amén, 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 gloria al Señor. Entonces, dice, los voy a traer como... ¿cómo dice? Los voy a traer sobre como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Dice, el aguilucho está en su nido, mamá águila va y trae, mamá águila caza, mamá águila trae toda la comida. Se empluma el aguilucho, empieza a tener plumas, empieza a crecer, empieza a volverse grande. La mamá lo está mirando y dice: este chamaco está creciendo, este chamaco se está poniendo muy grande. ¡Wow! ¡Qué bueno! Porque y llega un momento en que el águila lo mira y le dice: este chamaco ya está bueno para irse a trabajar. Dile a tu vecino, hay que mandar a los chamacos a trabajar, una vez que se pueda. Ahorita no, una vez que se pueda. Alguna mamá dirá: ay, mi hijo trabajar si apenas tiene 28 años. No. Mándalo a trabajar una vez que se pueda. Entonces el águila mira al aguilucho, y el aguilucho lo empuja y le habla y le dice: lánzate. Y el aguilucho dice: no, mamá, pues aquí estoy también, me traes de comer, todo lo que necesito, pues ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué voy a salir? Entonces, como el águila madre ve que el aguilucho no sale, entonces lo que hace es que lo empuja, lo saca. Obviamente el aguilucho no sabe volar, obviamente el aguilucho nunca ha estirado las alas, y la avienta y va cayendo. ¡Ah! Y viene la madre, vuela y pone las alas y lo deja que caiga sobre su espalda. Lo vuelve a subir nuevamente, lo ponen en el nido. Él le dice: ¿qué tal? ¿No te gustó la velocidad?
El aguilucho dice, no. Entonces lo que hace es que lo vuelve a aventar otra vez. Y hace lo mismo. El aguilucho está pensando, mi mamá se volvió loca. Pero el águila tiene un plan. El águila quiere que su aguilucho, quiere que su hijo, quiere que aprenda a volar. Porque esa va a ser la manera en la que esa águila va a subsistir, en la que va a sobrevivir. El águila madre no va a vivirle todo el tiempo, pero entonces se lo quiere a enseñar a ser independiente. Dile a tu vecino, hay que ser independiente, hay que ser independiente, hay que ser independiente. Dependiente de Dios, independiente de los hombres. Vamos a ver. Entonces, llega el momento en que después de varias empujadas, después de varios intentos de asesinato, pensaría el aguilucho extiende sus alas y empieza a volar. Y dice, oh, no está tan mal el asunto. ¡Wow! ¡Ay! ¡Mamá, qué buena onda! ¡Qué bueno está esto! Entonces, a eso se refiere Dios cuando le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, observa, ¿cuál ha sido el plan de Dios siempre para con nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Observa, si dieres oído a mi voz, o sea, si escuchas, si obedeces, y guardas mi pacto, si obedeces, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo dice la Biblia? Porque mía es toda la tierra. Entonces, observa. Ese es el verso que me encanta. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estoy en Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Siempre fue el plan de Dios desde el principio. Él no quería que hubiera pastores, que hubiera profetas, apóstoles. Él no quería esto. El plan de Dios era que tú y yo y toda la humanidad, todos los que creyeran en Él, fuéramos sacerdotes en casa. La razón por la que Él levanta profetas es porque el pueblo no quiere obedecer a Dios y Dios tiene que llamar a los profetas. Yo les llamo especialistas. Elías fue un especialista, Eliseo fue un especialista, Natán fue un especialista. Dios los levantaba en tiempos donde el pueblo necesitaba oír de Dios, el rey necesitaba oír de Dios. Pero el plan de Dios siempre fue que tú y yo y que toda la nación fuéramos un reino de sacerdotes. Imagínate el plan de Dios desde el principio. Dios consumó su plan. Dios hizo lo que Él quería hacer al final de los tiempos. Tú y yo somos sacerdotes. Él no quiere que tú vengas con una persona y que le pidas a Él para que Él le pida a otra persona y la otra persona le pida a otra persona. Él no quiere intermediarios. Él quiere que tú, como un sacerdote, como una persona, tú le pidas directamente a Él. Voy adelante. Ya sé que ya me fui. ¿Cuánto tiempo me fui? 10 minutos me fui. 13 minutos. Wow. Entonces, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow. Wow, qué tremendo. Con eso ya podríamos terminar el mensaje. Con eso ya podrías ir, quedarte en casa. Bueno, irte a casa, ¿no? De la sala a la recámara, ¿no? ¿Ya sabes dónde vas a pasar tú la Semana Santa? ¿Ya tienes tus planes? En casa, ¿no es cierto? Ahora voy a entrar a Éxodo 20. Éxodo 20 es donde están los 10 mandamientos. No las 10 sugerencias. No las 10 opciones, 10 mandatos, los 10 mandamientos. Dios quiere hablar al pueblo. Si tú lees el capítulo 19 de Éxodo, Dios tiene un plan. Su plan es hablar con todo el pueblo. El plan de Dios es hablar con todo el pueblo. Él viene, me llama mucho la atención. Se vuelve un poco
el trauma de la presencia de Dios. Es tan glorioso ver al pueblo de Israel mirando la presencia de Dios. Observa esto. Voy a regresar solo nada más para mostrarte lo que Dios hace. Dice, descendió, estoy en el Éxodo 19:14, dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos. Observa, esto es lo que quiero decirte. Aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. O sea, el ángel de Jehová está sonando su bocina. Imagínate los truenos, los relámpagos. No podías ver alrededor por la presencia de Dios, la nube Shekinah. Y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Qué interesante ha de haber sido Moisés. Entiende una cosa, Moisés no era un santo, Moisés no era una persona que tú digas, es que Moisés era... No. Moisés era una persona como tú y como yo, con los mismos temores. Moisés mató a un hombre. Moisés mató a un egipcio, era un asesino. Moisés se excusaba cuando Dios lo llamó para que fuera a predicar la palabra de Dios. Moisés se excusó, no, yo no puedo. No nada más soy tartamudo, no nada más soy... ¿Creerías tú? Sí, yo te digo que yo era tartamudo. ¿Creerías tú eso? Moisés, hermanos, Moisés... el hombre tenía tantos problemas, su autoestima estaba tan baja que le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer ese trabajo, manda a mi hermano Aarón, que él vaya y que él hable y que diga. Y están platicando hasta que Dios le dice, ok Moisés, ok, que vaya tu hermano contigo. Pero ¿sabes qué? Aarón fue con Moisés, pero no hay ningún récord en que Aarón haya hablado una palabra. Siempre Moisés hablaba con Faraón. Siempre Moisés era el que hablaba. Siempre Moisés el que decía, las cosas que Dios tiene que hacer. Me llama mucho la atención todo esto, el plan de Dios. Imagina, ha de haber sido sorprendente, ha de haber sido maravilloso estar a un lado de la montaña. Vamos a mirar a Dios. Su presencia, vamos a mirarlo. Nuestros padres nos han contado, hemos visto cómo destruyó. Yo quiero ver quién destruyó el ejército de los egipcios. Quiero platicar con él. Las preguntas que ha de haber tenido el pueblo, el deseo que ha de haber tenido el pueblo, de algunos, de otros. Pero ¿qué pasó cuando vieron lo terrible de su presencia? Cuando vieron lo temible de su poder. Cuando vieron que bajaba en fuego, en truenos, en relámpagos. Hermanos, observa, Moisés le hablaba y dice la Biblia que Dios le respondía. Dios le respondía. Qué bueno ese Dios que cuando tú y yo le hablamos, Él nos responde. Él nos responde con poder, nos responde con fuego, nos responde con truenos. Qué bueno es Dios. Dice la Biblia que Dios habla con él, Dios habla con el pueblo tiene temor de Dios. El pueblo tiene temor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede? El pueblo dice a Moisés, no queremos, vamos a morir, sí, si nos enfrentamos con Dios vamos a morir, Moisés. Mejor ve tú y habla con él. Y Dios finalmente no habla con ellos. Ese era el deseo del corazón de Dios, tener una relación personal con el pueblo de Israel. Esa es una relación que tú y yo ahora tenemos.
Tú y yo ahora podemos venir delante de Él. Tú en tu casa donde estás, tú en tu cama donde estés, en cualquier lugar donde estés, tú puedes hablarle a Dios y Dios te escucha. Si eres un buen orador, cuando digo buen orador, es que te quedas un rato a escuchar. Si tú vienes y oras delante de Dios y te quedas meditando en lo que hablaste, si te quedas escuchando, ¿qué es lo que Dios te va a hablar? Si tú puedes quedarte, Dios te habla. Me encantan esas palabras, No sé si terminar o seguirle. ¿Le sigo o me quedo? No sé, ya se me pasaron los 20 minutos que quiero. Quiero hablarte acerca de los 10 mandamientos. Quiero hablarte acerca de lo que Dios les dio. No son las 10 sugerencias, como te decía al principio, pero ya no tengo tiempo. ¿Qué te parece si lo hacemos mañana? ¿Mañana lo hacemos? ¿Mañana me aviento o mañana? Mejor mañana, ¿qué te parece? Mañana otra vez a las 9 de la mañana te espero aquí. Dios te bendiga, Dios te siga prosperando. No quiero terminar sin antes orar por ti. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te ruego que esta palabra, Señor, que esta palabra pueda estar en sus oídos, hacer eco en sus oídos, llegar hasta el corazón, Señor, de nuestro oído, de nuestro intelecto al corazón, Señor, que vaya profundamente y que les prospere y le bendiga en el nombre de Jesús. No quiero terminar sin antes darte la bendición. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová tenga de ti misericordia, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé de su gracia, de su favor, y que el Señor te llene de paz. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Amén.